Bueno, voy a tratar de compartir ahora. ¿Dónde está esto acá? Bueno, la verdad que les agradezco mucho. Para mí es un honor ser miembro de la Academia Nacional de Ciencias, que es una institución venerable de la ciencia argentina. Eh, y me gusta además tener muchos amigos que están y colegas que están escuchando esta charla, y tomando mate mientras tanto, como corresponde. Bueno, eh, no sé por qué decidí hablar de fases topológicas de la materia. No es un tema sencillo para hablar, pero es un tema que ha ocupado mucho de mi interés, en cierto modo, como van a ver. Eh, yo había preparado una pequeña reseña que Carlos mucho ya lo hizo. Quiero decir simplemente que tuve poca suerte cuando fui estudiante en la Argentina, porque estaba haciendo el curso de ingreso con el quinto año de la facultad, cuando fue la infame noche de los bastones largos, de la que me salvé por casualidad por ir a ver un amigo que estaba en otro lado. Eh, y cuando terminé, nos echaron a todos en el 74. Así que mi primer trabajo científico lo escribí con Pedro Garter, creo que es egresado de Bariloche, en realidad, no estoy seguro. Eh, pero lo escribimos en un bar de Chacarita, porque nos habían echado los dos, en realidad. En el 76, habiendo esperado que la situación mejore y no mejoró, decidimos que era mejor, por lo menos por un tiempo, ir a hacer un doctorado afuera hasta que la situación aclarase, cosa que tardó bastante tiempo en ocurrir y para esa altura yo tenía una familia ya afincada. Traté de volver en el 86, de hecho Bariloche fue uno de los lugares donde traté de volver, en La Plata también, pero se nos hizo muy difícil por razones económicas y familiares. Pero de todos modos yo mantuve por un tiempo muy grande, digamos, todo el tiempo, en realidad hasta la pandemia. Creo que estuve todos los años allí, colaborando tanto con teóricos como experimentales. Bueno, trabajé en muchos problemas distintos, pero en realidad tienen algo en común, que es el uso de métodos de la teoría de campos, idea de la teoría de campos para entender problemas, originariamente problemas de interés en altas energías, pero después más que nada en la física de materia condensada. Mi tesis la hice en diagramas de fase, en teorías de Gauge. Como se puede ver, en realidad yo hice ahí la transferencia profesional al revés, llevando ideas de la mecánica estadística a problemas tradicionales de la teoría de campos, digamos, de altas energías, donde eso no era común. Trabajé en parafermiones, que los inventamos con Leo Kadanoff en realidad. Y después estuve trabajando mucho en el efecto Hall fraccionario, del cual voy a hablar hoy. Problemas de órdenes entre tejidos o que compiten o que coexisten en superconductores de alta temperatura y otros temas. En muchos de estos temas, las ideas de teoría de campos son útiles en realidad para resolver situaciones en donde la teoría de perturbaciones habitualmente falla, y para entender el sistema, un problema de una manera más global. Hoy voy a hablar sobre las fases topológicas, pero para hablar de fases topológicas primero hay que hablar de cuáles son las fases de la materia, para ponernos de acuerdo en qué es lo que estamos hablando. Bueno, no sé si pueden ver el cursor que yo tengo acá. ¿Sí? Bueno, en la escuela primaria, o en el jardín de infantes, dependiendo de dónde uno fue, nos enseñaron que hay tres fases de la materia: la sólida, la líquida y la gaseosa. Y ahí se terminaba todo. Sin embargo, si uno mira las cosas un poco más detenidamente, en realidad entre el líquido y el gas no hay una diferencia global, hay una diferencia cuantitativa enorme, pero son básicamente dos fases de las cuales uno puede ir de una fase a la otra de una manera continua sin que medie una transición de fase. Acá tenemos las tres fases. Acá. Eh, Mientras que por otro lado, en el caso del sólido hay una diferencia sustancial de simetría, tanto el líquido como el gas son fases uniformes e isotrópicas, por lo general,
En el caso de un sólido, la diferencia es que tiene las simetrías que son dadas por alguno de los 236 grupos de simetría espacial que son posibles en 3 dimensiones. Entonces rompen en general la simetría continua, traslacional y rotacional que tiene el líquido y se transforman en simetrías discretas que son propias de un estado sólido. Bueno, estos estados, en realidad, como en el sólido, son en realidad estados que uno llamaría ordenados. En cada caso, corresponde a una cierta simetría que está rota. En el caso, por ejemplo, de un sólido, es la invariancia traslacional y rotacional del espacio. Y hay parámetros de orden que representan estados que rompen espontáneamente esta simetría. Porque, como le dije ya, de cristal. Pero, por ejemplo, en un sistema ferromagnético, la simetría en cuestión es la inversión de la magnetización. Eso es cuando hay lo que se llama un eje uniaxial para la magnetización, para simplificar las cosas, y no son rotaciones continuas. Eh, en un superconductor es un poco más abstracto. El parámetro de orden es el valor de expectación de las parejas de Cooper, que son pares de electrones con spin total cero, o sea que son iguales y opuestos, representados, y también tienen momentos opuestos, o sea que el momento de la pareja de Cooper es cero, y eso está representado por una amplitud que es un número complejo, que tiene una amplitud y una fase. Las simetrías en cuestión, en el caso del superconductor o en superfluido, es el cambio de la fase que está definida módulo 2pi por valores constantes. Hay sistemas, por otro lado, que tienen simetrías intermedias, por ejemplo, los cristales líquidos, el cristal nemático, por ejemplo, líquido nemático, que es lo que se usa para las pantallas de las computadoras, lo que está roto espontáneamente es la simetría de rotación espacial, pero es un líquido uniforme. Mientras existen otras fases que se llaman smécticas, no sé cómo se traduce al castellano eso, en donde el sistema rompe la invariancia traslacional en alguna dirección, pero no en la perpendicular. En el caso del líquido nemático, el parámetro de orden en general en 3 dimensiones es un tensor simétrico de traza nula, que sería como correspondería, por ejemplo, a los ejes coordenados que hacen falta, por ejemplo, para definir el nematógeno, que sería la molécula que lo compone. Entonces, en el año 1937, Landau formuló una teoría fenomenológica de estados ordenados de la materia basada en el concepto de parámetros de orden que reflejan las simetrías microscópicas del sistema físico. Más precisamente, lo que Landau tenía en mente es que estos parámetros de orden obedecen leyes de transformación que están dictadas por la simetría. Por ejemplo, en el caso ferromagnético, lo observable es la magnetización. La energía de un sistema, en ausencia de un campo externo, la energía de un sistema magnético es la misma si los espines están apuntando en la dirección hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, si uno rota todos los espines simultáneamente, eso no cuesta uno llega a un estado que tiene la misma energía, y en ese sentido tiene una simetría global de cambiar el signo de la magnetización. Eso quiere decir que la energía libre, por ejemplo, de un sistema magnético, tiene que ser una función par de la magnetización. El estado ferromagnético, en ese sentido, rompe esta simetría espontáneamente. Entonces, por ejemplo, en el estado paramagnético uno tiene una energía libre que tiene un mínimo global en magnetización cero, pero por debajo de la temperatura crítica tiene dos mínimos que son equivalentes, generados, a valores, en este caso sería M0 y menos M0. El valor de la magnetización en realidad va variando con la temperatura. Empieza, en este caso es una transición continua, a veces se lo llama de segundo orden, donde aparece en una temperatura crítica, la magnetización se hace no nula y después tiene un valor y satura. Estrictamente hablando, acá hay un problema de orden de límites que hay que tener cuidado. Para poder llegar a este estado magnetizado hay que hacer un enfriado en un campo externo que después ese campo externo se manda a cero, y eso elige cuál es uno de estos dos estados que el sistema va a tener. En ese sentido, hay una ruptura espontánea, se lo conoce como una ruptura espontánea de esta simetría global técnicamente. Este es un grupo de simetría de
dos elementos, que es no hacer nada o invertir, se conoce como el grupo Z2. Bueno, esto se reduce en general a estudiar diagramas de fase. Por ejemplo, en el caso del diagrama de fase del agua, que es muy conocido por todos nosotros, tenemos las tres fases, el gas, el líquido y el sólido, pero para ir del gas al sólido uno puede ir a través de una transición de fase de primer orden, discontinua, donde hay un gran salto de la densidad, o bien pegar la vuelta alrededor del punto crítico, en cuyo caso uno no encuentra ninguna transición de fase. En ese sentido no hay una diferencia global entre estas dos fases, no hay un parámetro de orden que las distinga globalmente. El salto en la densidad solamente las puede distinguir a lo largo de esta línea de coexistencia. Hay otros sistemas que también tienen diagramas de fase, pero son más complejos. Por ejemplo, los superconductores de alta temperatura, en este caso es el itrio, bario, cobre, oxígeno, o IPCO, no sé cómo pronunciarlo. Uno tiene en el límite, cuando el oxígeno es oxígeno 6, o sea, cuando no hay dopaje, uno tiene un estado antiferromagnético y tiene una temperatura crítica relativamente alta. La fase superconductora aparece cuando hay una cantidad suficiente de oxígeno, o sea que cuando el dopaje es suficientemente alto, y esta curva, que creo que es roja porque yo soy este, ¿cómo se llama? Daltónico y muchas veces me confundo los colores por ese motivo, esta representa la temperatura crítica que en este caso, en este material, llega hasta unos 90 grados Kelvin. Pero hay un régimen que la gente llama el pseudo gap. Una cosa es un pseudo gap, es algo que no está bien definido, es como estar medio embarazado en realidad, porque o bien hay un gap o no hay un gap. Pero lo que quieren decir con esto es que hay ciertas propiedades que cambian de una manera gradual, pero relativamente rápida, por debajo de una temperatura que se conoce como T estrella, que está acá, que separa un régimen metálico, pero es un metal malo, en donde el camino libre medio es mucho más chico que la distancia entre partículas. Por lo tanto, está en un régimen que está muy cerca de la teoría que uno podría, por ejemplo, describir con la ecuación de Boltzmann. En este régimen se encuentran muchas fases que coexisten o compiten con la superconductividad. Por ejemplo, hay una fase que sería una onda de densidad de carga, pero también hay una fase que se conoce como un nemático electrónico, que yo fui uno de los que lo propuso, que es un estado que es invariante translacional, pero que rompe las simetrías de la red por ejemplo, en el transporte. Entonces, por ejemplo, el tensor de conductividad se vuelve muy anisotrópico por debajo de esta línea puntuada y en la práctica es una transición de fase, excepto por el hecho de que estos sistemas tienen desorden y esta transición se redondea debido al desorden. Bueno, cuando yo era estudiante estudiaba teorías de gauge, teorías de gauge, como les dije antes, y ahí lo que interesaba era entender, por ejemplo, cuál es la diferencia en una teoría de interacciones fuertes entre, por ejemplo, lo que se conoce como el estado confinante, que es el motivo por el cual uno no puede ver quarks en estado libre, y lo que se conoce habitualmente como el régimen de Higgs, que es lo que se usa, por ejemplo, en la teoría de interacciones débiles. El Higgs, por ejemplo, la famosa partícula de Higgs vive en este régimen. Y nosotros mostramos en realidad con otro estudiante llamado Steve Schenker que si el campo escalar, el campo de materia, tiene la carga fundamental del grupo Gauge, en realidad no hay una diferencia global entre la fase de Higgs y la fase confinante, y que uno puede ir continuamente de una fase a la otra, pasando alrededor de un punto crítico, de la misma manera que ocurre en el diagrama de fase del agua. Eh, Hay otra fase que está aquí, que también puede ocurrir dependiendo de cuál es el grupo de simetría que uno usa. Por ejemplo, si el grupo de simetría es 1, esta fase correspondería, por ejemplo, al electromagnetismo habitual, y aquí uno tendría, por ejemplo, excitaciones que serían fotones. Pero en otros casos, estas fases en realidad son fases topológicas también. Así que puede ocurrir, hay una gran variedad de fases posibles, y este es un ejemplo. O sea que la idea de los diagramas de fase, que en realidad son muy comunes en la física de la materia condensada y en la mecánica estadística y en la química también, tiene grandes aplicaciones en otras áreas de la física. Y este es un ejemplo de ello.
Ok, bueno, ¿qué es una fase topológica? Una fase topológica en realidad es una fase muy diferente porque son fases que no están caracterizadas por un parámetro de orden local. Tienen simetrías muchas veces, pero lo que es importante es que las propiedades del sistema físico no dependen de las propiedades del grupo de simetría, sino solamente de la topología del espacio. Por ejemplo, en el caso del sistema magnético, tenemos dos estados degenerados, que es poner la magnetización positiva o negativa, pero eso no cambia si, por ejemplo, yo le hago agujeros al material, etcétera, siguen teniendo dos estados. Como van a ver, los estados topológicos son más sutiles, tienen estados degenerados también, pero que dependen de la topología del material, del estado en el cual el sistema se encuentra, pero no dependen de la geometría. Todas estas fases están caracterizadas por una cantidad de números cuánticos cuyos valores no dependen y en realidad no cambian si uno hace cambios continuos de los parámetros, por ejemplo, del hamiltoniano que define la energía microscópica del material. Y dependen solamente de propiedades que son lo que uno llamaría invariantes topológicos. El problema por ejemplo, no es lo mismo estar en una esfera que en un toro, que en un pretzel como esto, etcétera. Y bueno, acá como ven, uno puede pasar. Ups, atrás. Pasó. No quería salir, ¿no? Uno puede hacer un proceso continuo por el cual uno pasa de una taza de café a un donut, por ejemplo, una rosquita. Bueno, la pregunta es si existen fases de esta naturaleza y les voy a mostrar que sí. Okay, entonces, para hablar de esto voy a hablar probablemente de la fase que está más documentada, en la que ha sido más estudiada, aunque es difícil de hacer, que son las fases que tienen los sistemas electrónicos de electrones en dos dimensiones en campos magnéticos externos. Uno en primer lugar tiene que preguntarse si eso es posible, tener sistemas bidimensionales. Esto se hace técnicamente, por lo menos originariamente, se hacía usando lo que se llama una heteroestructura. Son sistemas que son semiconductores de arsenuro de galio y arsenuro de aluminio, perdón, sí, arsenuro de aluminio. Y se puede, usando un método que se llama ¿cómo se traduce eso? Es un método de gases moleculares que uno va depositando capa por capa. Esta es la tecnología que se usa para hacer los chips electrónicos de mayor calidad que hay. Y esto se hizo en realidad originariamente, se hizo en los laboratorios de la Bell, que eran precisamente para poder trabajar en ese caso con los teléfonos, aunque la Bell nunca lo usó en la práctica. Pero uno puede crear un gas de electrones que es bidimensional en el sentido de que el ancho del estado es de una decena de angstroms nada más, o sea, en espesor, pero los materiales son del orden de milímetros, así que son en la práctica bidimensionales, aunque a veces el hecho de que eso tenga un ancho de algunas decenas de angstroms es importante. Bueno, en un campo magnético perpendicular, la propiedad de los electrones son muy interesantes, y esto es algo que estudió Landau también en el año, creo, 1928, según yo recuerdo. Y lo que Landau mostró es que los estados, por lo menos de una partícula, de electrón libre, en un campo magnético tienen una degeneración muy alta. O sea, en realidad tienen niveles de energía que son iguales a los niveles de energía de un oscilador armónico, con la salvedad de que cada uno de estos niveles de oscilador consiste en una gran cantidad de estados posibles. Y esos estados todos tienen la misma energía exactamente en todos los niveles de Landau, que se lo llama. Eh, Se diferencian por el momento angular orbital, y el número de tales estados es igual al número de cuantos de flujos magnéticos que atraviesan esta superficie. Entonces, en un sistema como este, la densidad electrónica no es el número de electrones por unidad diaria, sino qué fracción de un nivel de Landau está ocupada por electrones. Y eso es lo que uno estudia en este sistema de este tipo. Esto se lo llama la fracción de llenado,
Y en general uno estudia el nivel de Landau más bajo, pero uno puede estudiar los niveles más altos también. Y ahí la física se vuelve distinta, por ejemplo, entre el nivel n igual 0 y el nivel n igual 1. Acá siempre hay una controversia, ¿eh? En este país, en Estados Unidos, siempre le llaman al nivel más bajo el primer nivel de Landau, pero los que crecimos en Argentina es a la planta baja. Así que en realidad ese es el nivel más bajo. El primer nivel de Landau es el excitado. Y eso siempre da lugar a confusión. El hecho, por otro lado, que todos estos niveles sean estrictamente degenerados, por lo menos si el sistema es uniforme, quiere decir que cualquier interacción es infinitamente más grande que la energía cinética. O sea, no hay sistemas en la práctica que sean de interacción más fuerte que estos, porque tienen una degeneración macroscópica. Entonces, por lo tanto, pequeños cambios en las interacciones que uno pueda hacer que existan en este sistema pueden dar lugar a situaciones físicas muy distintas. Entonces, esto fue una gran sorpresa. Esto, en realidad, cuando la gente empezó a estudiar estos gases electrónicos bidimensionales, el objetivo principal por lo menos los estudios experimentales en el laboratorio de Label, era encontrar lo que se conoce como el cristal de Wigner, que es cuando uno pone, por ejemplo, electrones que interactúan en una superficie, forman una red cristalina que habitualmente es hexagonal. Eh, Cuando uno está en el nivel de Landau más bajo, eso no se encuentra. Y lo que se encuentra es una violación muy notable de las propiedades clásicas del efecto Hall. Entonces, el sistema que uno mide, uno tiene un gas de electrones bidimensional, tiene una fuente y un sumidero con el cual uno hace pasar una corriente, y uno puede también medir la diferencia de potencial, lo que sería y a través de eso medir la resistencia longitudinal, que sería, por ejemplo, entre C6 y C5, y la resistencia de Hall, que es a través del sistema. ¿Okay? En ese caso corresponde a medir el voltaje de Hall, dada esta corriente que está transcurriendo acá. Y lo que uno espera clásicamente es que la resistencia de Hall sea una función lineal del campo magnético. Y en lugar de eso se encuentra que no es lineal, sino que tiene estos escalones o platós, como se lo llama, que fueron el primero que los encontró fue Klaus von Klitzing en 1980, que trabajaba en materiales que no eran altamente puros, tenían movilidades del orden de 10.000 unidades de movilidad, un poco más quizá. En cambio ahora se llegan a tener movilidades del orden de 30 millones. El caso de los materiales estudiados von Klitzing, el gas de electrones estaba en la superficie del material y por lo tanto coexistía con los dopantes, con lo cual tenía mucho desorden. Entonces él descubre el efecto Hall entero, que quiere decir que la conductancia de Hall, la conductividad, la dimensión es lo mismo, es un número entero que es el nivel de Landau, básicamente, multiplicado por constantes universales que son E cuadrado sobre H. Y la precisión es tan alta, es una parte en 10 a la 9 o 10 a la 10, dependiendo de la calidad del material, es tan grande que en realidad estos dispositivos se usan en la práctica para hacer una determinación de la constante de estructura fina que es mejor que la que uno puede obtener en cualquier acelerador de partículas. Así que en realidad se quiere un estado de alta precisión. Y esto ya de por sí es un misterio, era un misterio, bueno, sigue siendo un misterio por mucho tiempo, porque en general la conductividad depende de muchas propiedades del material, depende del desorden, depende de cuánta mugre uno ponga, las propiedades en detalle del material en general entran en el cálculo, en la determinación de la conductividad. Entonces, tener una conductividad que está definida en una parte en 10 a la 9, 10 a la 10, es muy inusual. Eh, en, Hubo una explicación que se basaba en el hecho en usar electrones libres con localización, esa la propuso Laughlin en su momento, pero en el año 82, de Storm y Mitsui, que también estaba en los laboratorios de Label, con muestras hechas por Gossard, descubrieron que además del efecto Hall entero, hay un efecto Hall fraccionario, y que también ocurre esto para valores no necesariamente enteros de la fracción de llenado. Por ejemplo, en un tercio, como pueden ver, un tercio, 2/5, 3/7, 4/9, etc. Y estos en realidad son datos relativamente viejos, hay varios miles de estados que se conocen a esta altura.
Eh, Esto les valió, junto con Laughlin, y voy a explicar después por qué, el premio Nobel en el año 98. De vuelta, esto está las muestras son de muy alta movilidad, el grado de precisión es también una parte en 10 a la 9. Lo otro importante es que la conductividad longitudinal, o sea, la que disipa, se va a cero rápidamente, exponencialmente rápido, y eso es importante, cuando uno va a temperaturas muy bajas. Los teóricos decimos cuando la temperatura se va a cero, lo que nunca es cierto. Y también ocurre esto con la resistencia, tanto la conductividad como la resistencia se van a cero. O sea que es un líquido cuántico que no disipa energía. Y eso es importante. No solamente eso, si uno estudia, por ejemplo, la conductividad o la resistencia longitudinal, uno puede ver que tiene una forma activada que se llama la ley de Arrhenius, es E a la menos una energía dividida la temperatura, y eso en la práctica es la manera en que se mide lo que se llama el gap de energía del estado de Hall. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿qué propiedad de estos fluidos hace eh, que la cuantificación tan precisa, la cantidad de Hall, esté protegida? O sea, ¿por qué está protegido esto? O sea, bueno, le voy a mostrar ahora un poco de la teoría. En el año 83, Laughlin, inspirado en realidad en las teorías que se usan, por ejemplo, para la superfluidez del helio, pero adaptada para este caso, propone una función de onda en donde uno tiene n partículas. Acá están escritas en coordenadas complejas: z es x más y. Esto es natural por la forma de las funciones de Landau, de los estados de Landau, que consisten en un factor que se llama integrante, que corresponde, que es esta gaussiana que está acá, por un producto de toda la diferencia de las coordenadas en coordenadas complejas de las partículas, elevadas a un número entero que resulta ser la inversa de la fracción de Arrhenius. Pero fíjense que cuando la m es igual a 1, esta es una función antisimétrica y eso es bueno, sirve para electrones, eso corresponde al estado del efecto Hall entero con nu igual a 1. Pero por otro lado, cuando uno está en el estado con nu igual a 1 sobre m, esto tiene un cero que es mayor. Por ejemplo, para un tercio tiene un cero cúbico. Siempre es antisimétrica, que tiene que serlo para que esto corresponda a electrones. O sea, tiene la simetría correcta para los electrones, o la antisimetría, pero tienen los ceros, estos son cada vez mayores. Eso quiere decir que es como si las partículas están repelidas entre sí mucho más de lo que requiere el principio de exclusión de Pauli. Esta función de onda, digamos que él básicamente adivinó, aunque la llamaba función de onda variacional, aunque no había nada para variar, eh, valga el chiste en realidad. Si uno compara esta función de onda ideal con la función de onda que uno determina numéricamente, por ejemplo, haciendo diagonalizaciones exactas, con 8 electrones con interacciones de Coulomb en un campo externo, el solapamiento es del orden del 98%. Es una muy buena función de onda. ¿Okay? Él también tiene un argumento que es muy importante. Y dice, bueno, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, en cierto lugar, que voy a llamar Z0, introduzco un solenoide adiabáticamente con un cuanto de flujo? En ese caso, lo que el solenoide va a hacer es aumenta el flujo y por lo tanto va a aumentar el momento angular orbital de los electrones. Pero lo que él encuentra es que estos tienen que saltar de a 3 los valores. Entonces corresponde una función de onda, este se correspondería al solenoide, y esta es la función de onda del estado, sería el estado fundamental en un líquido, que sería un disco en este caso, que corresponde a esta función de onda de Laughlin. Lo que Laughlin mostró es que si uno calcula la distribución de carga, que ahora ya no es uniforme, en presencia de este solenoide lo que hace es genera un agujero que tiene una carga positiva E sobre M. O sea que, por ejemplo, para el estado con nu igual a un tercio, tiene una carga que es un tercio de la carga del electrón. ¿Okay? Entonces agregar en particular
un electrón o sacar un electrón de este estado fluido corresponde a la creación o destrucción de m agujeros. Entonces es como si el electrón se hubiese fraccionalizado dentro de este estado. O sea, el electrón ya no es más, por más que es un líquido hecho de electrones, la partícula, si se quiere, fundamental de este material, son estos vórtices que están creados por estos solenoides, de la manera que uno se lo imagina. Son vórtices de este fluido que tienen flujo 1 y generan carga fraccionaria. Bueno, esta predicción que Laughlin hizo en el año 83 se verificó recién en el año 97. Y se verificó en experimentos de ruido. Lo que los experimentales hacen es ponen lo que se llama una compuerta, un gate en inglés, que está encima del efecto Hall, del líquido de Hall. Esto crea una constricción en el fluido que genera procesos de túnel de cuasi partículas, o estos vórtices, entre estos dos regímenes. Y midiendo la corriente y midiendo el ruido de la corriente, uno puede mirar, por ejemplo, lo que se conoce, no sé cómo se traduce el término shot noise en castellano, pero es el ruido, digamos, que ocurre cuando la corriente es muy baja y es un proceso poissoniano y uno va mandando paquetes de carga de a uno por vez. Y uno puede ver que estos paquetes corresponden precisamente, por ejemplo, en el estado de Laughlin un tercio, corresponden a carga un tercio. Bueno, hay toda son experimentos muy difíciles. Se hicieron por dos grupos, un grupo en París y otro grupo en el Instituto Weizmann en Israel. Y lo que tienen que hacer es, por ejemplo, poner el amplificador, que sea un amplificador muy tranquilo, que dé muy poco ruido propio. Lo tienen que poner adentro de una heladera de dilución, que es lo que uno hace para bajar a 20 grados, a 20 milikelvin. Entonces, digamos, como experimentos hay pocos laboratorios donde lo pueden hacer en la práctica porque requiere mucha experiencia para poder hacer esto. Entonces, la carga fraccionaria fue observada en el año 97. Pero por otro lado ¿por qué es que la conductividad está protegida? Eso no explica por qué la conductividad en realidad no depende de propiedades, por ejemplo, como el desorden, etc. Un argumento, una teoría de David Zawles, que en realidad que obtuvo, entre otras cosas, el premio Nobel por este trabajo, con su entonces estudiante Chan Yu y Yang Shiwu, que era un visitante. En el año 85, consideraron qué pasaría si uno pone esta función de onda, la función de onda tipo de Laughlin, no en un sistema abierto, como lo que corresponde a un sistema experimental, sino en un sistema cerrado, en una superficie cerrada con condiciones periódicas de contorno. Uno podría haberlo puesto en una esfera, por ejemplo, y numéricamente a veces se hace eso. Lo que hace la gente es se imagina un monopolo magnético dentro que genera un campo uniforme alrededor de la superficie de la esfera. En el caso de ellos se lo imaginaron que correspondía ponerlo en un toro porque las condiciones del contorno iban a ser periódicas. Entonces, en ese caso, cuando uno tiene unas condiciones de contorno que son periódicas, uno puede poner flujos, por ejemplo, que atraviesan el agujero del toro o que van a través adentro del toro. Esos flujos están determinados, o sea, uno los puede cuantificar y están determinados módulos 2pi, porque están determinados módulos cuantos de flujo. Entonces, hay una dependencia en el cálculo de la conductividad en la condición de contorno que uno pone, que corresponde a estos cuantos de flujo. Por otro lado, si uno va cambiando estos cuantos de flujo, los flujos de una manera continua, la función de onda del estado también cambia. Y la función de onda ahora depende, también es una función periódica, y corresponde también a una especie de toro de condiciones de contorno, de la fase de la función de onda, y matemáticamente esto induce una especie de, lo que se llama un mapa, una asignación de los puntos de las condiciones de contorno a las fases de la función de onda. Estas asignaciones tienen un invariante topológico que se llama el número de Chern.
Y este número de Chern en realidad clasifica cuántos estados degenerados tiene el estado fundamental. Entonces, la precisión del efecto Hall acá se explica por el hecho de que estos números son números enteros y por lo tanto cualquier cambio continuo que uno haga o en el desorden, por ejemplo, o en parámetros del hamiltoniano que determina la energía, no va a cambiar el número de Chern asociado con esta condición de contorno. Entonces, de hecho, en el año 90, Xiaogan Wen y Niu, que es el ex estudiante de Thobles, de hecho mostraron de que, estrictamente hablando, en el toro sí efectivamente hay m estados degenerados y que no son equivalentes. Entonces, es un ejemplo donde uno tiene una degeneración del estado fundamental, pero que no viene a romper ninguna simetría. ¿Okay? O sea, que es distinto de lo que había pasado antes. Y de hecho, si la superficie, uno tiene una superficie cerrada que tiene G manijas, los matemáticos lo llaman el genus de la superficie, el número de estados degenerados crece exponencialmente con la complejidad de la superficie, va como m a la g. Por ejemplo, en una esfera, el estado fundamental es único. En el toro hay m de ellos. Si uno tiene un pretzel, son m al cuadrado y así sigue. De hecho, había una controversia entre los que usaban métodos numéricos en la esfera o en el toro, porque los que trabajaban en la esfera encontraban un estado único y en el toro encontraban un estado degenerado y pensaban que los otros estaban equivocados y en realidad todos lo que estaban haciendo era correcto. Bueno, entonces vamos a ver ahora que hay otras sorpresas que estos estados tienen y en particular que es lo que se conoce como la estadística fraccionaria. ¿Okay? Entonces, en la mecánica cuántica, que uno le enseñaron en la escuela, bueno, por lo menos en la universidad, y también en la teoría de campos relativistas, esto ocurre, las partículas idénticas tienen que tener la misma distribución de probabilidad. Y esto hace que en general solamente las funciones de onda puedan ser simétricas o antisimétricas, simétricas por los bosones, antisimétricas por los fermiones, y son las únicas estadísticas posibles. O sea, en un caso de la estadística de Bose-Einstein, la otra de Fermi-Dirac. Y los procesos de intercambio solamente pueden cambiar el signo de la función de onda en el caso fermiónico y no lo cambian en el caso bosónico. Pero en dos dimensiones espaciales hay otras posibilidades. En particular, si las partículas en realidad tienen interacciones fuertes, de tal manera que no pueden estar en el mismo lugar del espacio, por ejemplo, porque tienen una repulsión muy grande, las líneas de universo de las partículas, imaginemos, ¿no?, que partimos, por ejemplo, acá tenemos tres partículas y que en un cierto estado en tiempo inicial están en estas coordenadas, como función del tiempo estos van a tener sus líneas de universo. Y en estas líneas de universo pueden corresponder, por ejemplo, procesos de intercambio. Pero en este caso, si las partículas no se pueden cruzar, no pueden estar en el mismo lugar, uno puede identificar, pensar estas líneas de universo como si fuesen trenzas de hilos. Digamos, por ejemplo, uno podría poner, no sé si voy a poder hacer esta demostración, no, tengo que salir de mi lago Menéndez para poder hacer esto, no voy a poder. Y estas trenzas, digamos, se hace, todo el proceso de intercambio corresponde a una media trenza, esencialmente. Un proceso en el cual uno parte de las partículas en esta posición y diabáticamente va a parar a una posición donde están intercambiadas. En ese sentido, las líneas de universo de las partículas forman nudos y estos nudos tienen una expresión matemática, una teoría matemática que los clasifican, que se llama el grupo de trenzas. Los estados de Laughlin, en el caso de los estados de Laughlin, los cuasi agujeros están clasificados nada más que por fases. Por ejemplo, si uno intercambia las coordenadas x e y, ahí x corresponde no a tener un signo más o un signo menos, como sería para un bosón o un fermión, sino por una fase que es e a la i pi sobre m. Y es distinto si se hace en la dirección de las agujas del reloj o en la dirección opuesta, porque dan valores que son el complejo conjugado. Esto tiene que ver con el hecho que hay un campo magnético que rompe la inversión temporal, pero bueno, eso lo dejamos por el momento. Se están clasificados por fases, o sea que es un número. Matemáticamente se quiere decir que estas son
representaciones unidimensionales del grupo de trenzas. Por ejemplo, en el momento angular de una partícula, por ejemplo, en el plano, eh, con un eje fijo, por ejemplo, si está sobre un anillo, eh, está también clasificada por un número cuántico, que es el número cuántico orbital, y nada más que por ese número, y corresponde a una fase. Esto en cierto modo es similar. La fase en este caso está determinada, es lo que da la estadística fraccionaria, está determinada por la fracción de llenado en este caso. Bueno, entonces uno tiene un caso acá de entrelazamiento cuántico, si se quiere, asociado con las líneas de universo. Eh, Acá me gusta siempre poner esta foto. Esto es una escultura que hay en un parque acá en Urbana, donde yo vivo, a unas 15 cuadras de mi casa. Alguien hizo una escultura que se llama Tango, en realidad, que corresponde justamente a este proceso de trenzado, ¿no es cierto? Es exactamente lo que esto muestra. Siempre me gusta usar este ejemplo cuando hablo de este tema. Bueno, ¿cómo se miden estas propiedades? ¿Hay alguna manera de medirlo? La manera de medir esto es usando interferómetros. Pero son interferómetros muy particulares. No son los interferómetros, por ejemplo, que se usan para la astronomía, o por ejemplo, ahora inclusive en la radioastronomía para medir el tamaño de un agujero negro en una galaxia, tienen que hacer interferometría con toda la Tierra, como la hace. Estos interferómetros son muy chicos, son de unos pocos, a lo más unos pocos milímetros como mucho, y están hechos básicamente, como se muestra acá, con compuertas que definen el interferómetro. Acá sería el esquema. La primera propuesta para hacer esto lo hizo Claudio Chamón y sus colaboradores en el año 97. Este tipo de interferómetro es parecido al interferómetro de Fabry-Perot, que uno también le enseña en la universidad. Y nada más que lo que ocurre acá es que los estados del borde que tiene el efecto Hall, aquí lo que está sombreado acá es el efecto Hall, es el líquido de Hall, y acá hay un efecto túnel entre estos dos puntos de contacto puntuales. Entonces, dependiendo si el proceso ocurre en esta instancia o en la instancia siguiente, si acá hay, por ejemplo, vórtices del estado de Hall que están anclados, como función de estos procesos, uno va a ver un enrollamiento, uno va a ver precisamente un anudamiento, que va a aparecer en el proceso una interferencia en la corriente que se mide la salida acá arriba. Y eso es lo que este experimento ha hecho. Esto recién se hizo el año pasado. Es un experimento muy difícil, hubo varios intentos de hacerlo en el pasado y fracasaron. El primer experimento exitoso lo hizo Mike Manfra en la Universidad de Purdue. Eh, lo notable de esto es que eso se hizo posible porque debido al interés en la computación cuántica topológica, de la cual voy a hablar un momento, una compañía como Microsoft, que es una compañía de software, decidió poner plata en laboratorios para poder hacer quizás la computación cuántica topológica. No sé quién los habrá convencido de eso, pero a mí me pone muy contento porque esto es muy interesante, aunque yo no hago estos experimentos. Bueno, por ejemplo, el laboratorio de Manfred está financiado por esta gente. Ok, en el caso de los estados de Laflin, que hay un error de ortografía, eh, eh, lo que este experimento muestra es que la teoría original, que había sido propuesta en el 97 y refinada más recientemente por otra gente, pero básicamente la teoría del 97, se verifica y uno puede mostrar que efectivamente la estadística es exactamente la que se predecía en el estado de Laflin. El problema de este experimento es que es muy delicado porque cuando uno pone estas compuertas, uno está modificando mucho las propiedades del sistema y uno está bajando mucho la densidad electrónica. Y en particular, por más que uno tiene un gas de un alto nivel de pureza, tiene muy pocas impurezas. Por lo tanto, en cuanto uno pone estas compuertas, uno deteriora la calidad del material. Entonces, uno de los desafíos es cómo hacer esto de una manera controlada que no arruine las propiedades fundamentales, o sea, que el termómetro que uno usa para medir no cambie la temperatura del paciente, básicamente, eso es lo que necesita.
Esto es lo que ocurría acá muchas veces. Bueno, hay un caso más general que se llama la estadística no abeliana, y esto no ha sido verificado todavía, aunque hay intentos. Hay una generalización del estado de Laflin que se llama una teoría, es una teoría no abeliana. El primer caso es el estado que propusieron Moore y Reed, que hay mucha evidencia que ocurre en el primer nivel de Landau para fracción de llenado 5 medios. En ese caso, el grupo de trenzas es un poco más complicado. Las representaciones no son unidimensionales, sino que están representados por matrices de fase, o sea, son lo que uno llama transformaciones unitarias. Entonces, por ejemplo, acá tengo un ejemplo que estoy mostrando acá. Uno tiene, por ejemplo, 4 vórtices en este estado. Y lo que uno esperaría es que si uno hace un trenzado del vórtice 1 con el vórtice 2, o sea, es un intercambio, eso no afecte el vórtice 3 y el vórtice 4. En el estado de Laflin eso no ocurre. En este estado de Moore y Reed eso no es lo que ocurre. El problema es que en este estado es un poco más sutil. eh, Hay dos estados cuánticos linealmente independientes que uno puede definir con las mismas coordenadas de los vórtices. O sea, las coordenadas de los vórtices no definen unívocamente el estado cuántico. La razón matemática es que la función de onda no es univalente y hay lo que se llaman cortes. En la función de onda hay varias maneras de hacerlo, pero hay dos que son linealmente independientes. Entonces, por ejemplo, uno podría tener el estado 1 que correspondería a poner los cortes de esta manera, o el estado 2 que uno los pone de la otra manera siguiente. Por ejemplo, uno podría preguntarse por qué no pongo el corte entre 1 y 4 y 2 y 3. Es porque eso es una combinación lineal de estos dos. Entonces, por ejemplo, un proceso en el cual yo hago un proceso de trenzado, o sea, un proceso de, que sería para ver la estadística fraccionaria entre 1 y 2, lo que produce es una combinación lineal del estado 1 y el estado 2, y no el estado 1 con una fase. Lo que uno puede mostrar es que en general lo que uno está midiendo, por ejemplo, en un interferómetro, que podría ejecutar este proceso, es un invariante topológico que un matemático que se llamaba Van Jones estudió, que se llamaba el polinomio de Jones. La teoría que se usa para poder explicar esto es la teoría de Chern-Simons, que un cuerdista muy famoso que se llama Whittle estudió en el año 89, por la cual él obtuvo la medalla Fields. Entonces el interferómetro, que correspondería, por ejemplo, al que le mostré acá, uno de estos interferómetros, pero en este estado 5 medios, lo que mide básicamente es el polinomio de Jones asociado, el invariante que lo clasifica es este polinomio de Jones que está identificado con el anudamiento de las líneas de universo de estas partículas que tienen ahora estadística no abeliana. El hecho de que estos 4 vórtices tengan 2 estados inequivalentes hace que sea parecido a un sistema de 2 niveles, como puede ser el spin, que es para arriba y para abajo. Nada más que esto está muy delocalizado porque tiene un carácter topológico. Y esto se lo llama un qubit, no sé cómo traducir esa palabra, un qubit, o sea, un bit cuántico topológico. Y es la idea principal detrás de lo que sería la computación cuántica topológica, es hacer qubits, o sea, hacer una, una computadora cuántica basada en estos estados. Eso es un gran desafío por muchos motivos, uno de los cuales es que el estado 5 medio no es suficiente porque no recubre universalmente lo que se llama el grupo SU2 de las transformaciones unitarias, que es lo que uno necesitaría para poder hacer la computación cuántica sea universal. O sea, no es universal en este caso. Pero sería un logro enorme si se pudiese hacer. Y yo fui uno de los coautores del trabajo este original. En el 98 yo nunca pensé que nadie fuese nunca a hacer un experimento, y en el año 2006 estos experimentos empezaron a tratar de hacerse, en particular
en lo que queda ahora de los laboratorios de la Bell, que ahora son los laboratorios de Lucent, que son muy chicos en este momento. Okay. Bueno, vamos a resumir sobre cuáles son las propiedades que tienen los fluidos, estos estados topológicos de la materia. El efecto Hall cuántico, en el fondo, es el prototipo de ellos. Entonces, los estados del efecto Hall son fluidos uniformes que tienen propiedades notables, que ya hablamos. Uno, tiene una conductividad de Hall que está protegida topológicamente, y es la fracción de llenado por E cuadrado sobre H. Y esto se mide con una precisión enorme de 1 en 10 a la 9 o 10 a la 10. Esto ocurre porque en realidad son sistemas cargados, si no, uno no podría medir esto. Yo voy a comentar qué pasa cuando no son sistemas cargados. Son fluidos incompresibles, quiere decir que los vórtices cuestan una cierta cantidad de energía y esa cantidad es relativamente grande. O sea que es mucho mayor que la temperatura a la cual se hacen los experimentos, que habitualmente son unos pocos milikelvin. ¿Okay? En una superficie cerrada hay una degeneración en el estado fundamental que depende de la naturaleza de este estado, o sea, de qué tipo de estado cuántico es, y también de las propiedades de la superficie. Eso ya de por sí es muy raro, es un líquido cuyas propiedades dependen en qué superficie está. Tienen carga fraccionaria, tienen estadística fraccionaria, puede ser abeliano o no abeliano. También tienen una propiedad, de la cual no les hablé, que se llama el spin topológico, que es como una especie de momento angular intrínseco, dado que hay una carga, una estadística fraccionaria, uno esperaría un spin fraccionario, pero no corresponde que haya más estados. O sea, hay una correspondencia entre el spin y la estadística en ese sistema, pero es simplemente un momento angular adicional. Y también tiene una propiedad que se conoce como la dimensión cuántica, que tiene que ver con este proceso de fusión o eh, eh, de trenzado en el caso nobeliano. Y hay, si uno está en el toro, por ejemplo, hay M tipos de vórtices, que es justo la degeneración en el toro. En un disco, este fluido tiene estados en el borde que son quirales, es decir, que solo se mueven en una dirección. Tanto el flujo de carga como el flujo de calor solo se mueven en una dirección. Y estas propiedades universales son medibles. Uno puede medir la conductividad eléctrica y la conductividad térmica. Eso se ha medido también. Hay un concepto más abstracto, que es la entropía de entrelazamiento, que también es de interés dentro del concepto de teorías de información cuántica. Y en estos materiales, en estos estados, tienen una propiedad que se conoce como la ley de área, que acá es un perímetro. Esa propiedad no es universal, depende de propiedades microscópicas, pero hay una corrección que también depende solamente de invariantes topológicos. De hecho, depende solamente de estas dimensiones cuánticas. Y esto se usa numéricamente para caracterizar los estados. Yo no sé de nadie que sepa cómo medir la entropía de entrelazamiento de un sistema extenso. ¿Okay? Bueno, en conclusión, hay fases topológicas de la materia, yo les hablé de una, que son los estados del efecto Hall fraccionario de electrones en dos dimensiones en campo fuerte. Pero hay muchas otras, algunas mejor caracterizadas que otras. Por ejemplo, están los aisladores topológicos en 2 y 3 dimensiones, que son muy similares al efecto Hall entero. Estos simplemente vienen de la estructura, digamos, que lo hace topológico, viene de la teoría de la estructura de estas bandas, y tienen también estados de borde que están conservados, están protegidos, tienen diferente carácter. Hay superconductores y superfluidos topológicos en 1, 2 y 3 dimensiones. Por ejemplo, el superfluido, el helio 3, que es un fermión, eh, tiene una fase apareada, que es un superfluido fermiónico. Esa es una de las razones por la cual mi colega Leggett tuvo el premio Nobel, fue por hacer la teoría de esto. En ese caso hay una fase que se conoce, la fase A y la fase B. La fase A es una fase topológica en 3 dimensiones. La fase B, si uno pone el helio 3 en una superficie, también es topología, pero no en 3. Pero también hay sistemas que tienen lo que uno llama líquidos de spin. Estos son sistemas antiferromagnéticos cuánticos
en redes que son altamente frustradas. Esto es más controvertido porque hay muy pocos experimentos que en realidad eh, sostienen estas afirmaciones. En particular, lo que se ve en los experimentos es que hasta las temperaturas más bajas estos sistemas no se ordenan, pero tienen propiedades, o sea, son sistemas aisladores, pero la conductividad térmica en realidad tiene propiedades inusuales. En algunos casos tienen un gap, en otros casos tienen propiedades que es como si hubiese fermiones de Dirac escondidos en el material. Esto todavía está en discusión, pero son candidatos muy fuertes para tener líquido. Estos líquidos spin serían como estados topológicos. Y también hay sistemas de átomos ultrafríos que uno los rota usando métodos, rotando los láseres, y uno puede en ese caso enfriarlos y llegar a regímenes muy cercanos a los del efecto Hall fraccionario, aunque esto todavía no tuvieron éxito en este método. Pero en todos los casos son fases macroscópicas de sistemas de electrones o bien spines que a temperaturas suficientemente bajas uno llega a regímenes donde los efectos de la mecánica cuántica son dominantes a nivel macroscópico, no a nivel atómico, sino a nivel macroscópico. Y estudiar esto en realidad permite estudiar efectos fundamentales de la mecánica cuántica, que no son los que habitualmente uno estudió, por ejemplo, estudiando física atómica, pero que requieren al mismo tiempo tecnología de punta, y para entenderlos requiere también tener herramientas matemáticas sofisticadas, tales como topología algebraica y otros. Del punto de vista de un físico teórico como yo, una de las cosas que es más interesante es que hay experimentos que pueden realmente comprobar o demostrar que las teorías no son ciertas, lo cual nos pone a los teóricos en una situación comprometida, como diría. Pero es una cosa sumamente interesante. Requiere hacer teoría requiere hacer tanto cálculos numéricos como usar métodos de teoría de campos o otros métodos distintos. Con lo cual es un tema muy de gran interés, por lo menos para mí y para la gente con quien trabajo. Y aquí termino. Si quieren hacer preguntas, me encantaría contestar. La pregunta sería, ¿hasta qué punto es tan importante que el sistema de Hall sea estrictamente bidimensional y hasta qué punto eso se cumple? Bueno, es bidimensional, como explicaba, los estados ligados, o sea, son sistemas, se usan estos métodos moleculares, ¿no es cierto? Entonces van depositando capa a capa. El estado ligado en el cual vive el efecto Hall tiene un espesor, digamos, del orden de 20 angstroms o una cosa de ese orden, que es más chico que lo que se conoce como la longitud magnética. Eh, en general ese ancho no juega ningún papel, pero hay algunos estados, por ejemplo, en el segundo nivel de Landau, que son anisotrópicos, y si uno inclina el campo magnético, uno pone un flujo que pasa a través de esa región súper delgada, uno puede usar eso para orientar la anisotropía. Pero para el caso del efecto Hall, No sé, para los estados del efecto Hall fraccionario, en la práctica ese efecto es despreciable. Lo que sí importa es que la forma del hamiltoniano, de la energía de la interacción, depende de ese ancho. Entonces, por eso es que las propiedades en el nivel de Landau más bajo y los niveles de Landau siguientes son distintas. Eso tiene que ver no solamente con las funciones de onda de Landau, sino también con el hecho de que esto tiene un ancho. O sea que en realidad, de un punto de vista práctico, para hacer una ingeniería del hamiltoniano, eso es importante. Ajá. Ahora voy a contestar realmente.